Antes que llegaran los castellanos a nuestro país, que es Colombia hoy, había más de 354 lenguas indígenas. En América había más de 3.000 lenguas indígenas. Hoy apenas tenemos 65 lenguas indígenas en Colombia, y creo que en toda América podemos hablar de 1.000 lenguas indígenas. ¿Qué pasó allí? O sea, la respuesta es que desde que llegaron los colonizadores, los invasores a nuestro continente, para ellos hay que exterminar a los pueblos originarios. Y una de las formas de exterminio es la lengua. O sea, cuando una comunidad pierde la lengua, pierde todas las categorías de ver el mundo, porque está toda la visión, la cosmogonía, por qué venimos a este planeta, cuál es nuestra misión en este planeta. En la lengua te dice todo. Y como también, si la lengua desaparece, también desaparecen los sabios, las sabias, desaparecen los rituales, desaparecen los tejidos. O sea, toda forma de mantener la cultura en la lengua está allí. Ahora, desde que llegó la República de Colombia, o sea, no se salva desde 1810, 1820 hasta el sol de hoy, todas las políticas de nuestros gobiernos han sido para exterminio de los pueblos indígenas. ¿Sí? Entonces no está en la política del Estado mantener, fortalecer las lenguas indígenas. ¿Sí? Aunque hoy podemos hablar de una constitución muy bonita que te dice que este país, Colombia, es un país diverso, multicultural, plurilingüe, te dice, y te dice que hay que conservar las lenguas, que las lenguas indígenas son oficiales en su territorio, pero en la realidad, en los estamentos de nuestro Estado colombiano, si miras tú al Ministerio de Educación, ¿sí? No hay, dentro del Ministerio de Educación, no hay un ente que esté hablando la protección de las lenguas indígenas. No lo hay. Se habla en el Ministerio de Educación toda la propuesta del bilingüismo, y te habla es del castellano y del inglés, no las lenguas indígenas. Entonces podríamos decir de que el gobierno no le interesa el mantenimiento de las lenguas indígenas, no le interesa la diversidad de este país, porque quiere ver solamente en monocultural, que solamente le interesa que las lenguas superiores, que podríamos decir entre comillas, se mantengan, pero no las lenguas indígenas. Entonces podríamos decir en ese entonces de que las lenguas se están muriendo, porque no hay política. Por ejemplo, nosotros que estamos haciendo toda nuestra propuesta de la pedagogía de la madre tierra, ¿ustedes creen de que hay respaldo económico, presupuestal para eso? No lo hay. Nosotros trabajamos con uñas, tenemos que hacer proyectos a nivel internacional, de vez en cuando el Estado te pone algún dinero, pero no hay presupuesto anualmente que te diga, mira, tienes ese presupuesto para hacer ese programa en el fortalecimiento de las lenguas indígenas. No lo hay. En el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura, existe una ley que protege las lenguas indígenas, pero solamente es una ley, pero en la práctica no se da. O sea, lo que podríamos decir, las lenguas indígenas se están muriendo. Estamos hablando de 65 lenguas indígenas, pero de esas 65 lenguas, 34 no alcanzan a tener más de 1.000 hablantes. Encontramos lenguas que solamente quedan un hablante, 2 hablantes, 3 hablantes. Encontramos poblaciones de 200, ¿sí?, de 200 habitantes, poblaciones, que la mitad puede que hablen la lengua indígena.
Pero también encontramos culturas mayoritarias muy grandes, que es el pueblo Nasa, el pueblo Wayuu y el Embera, que tienen más de 100.000 poblaciones, pero yo hago entre comillas si esos 100.000, 200.000, 300.000 que tienen, todos hablan la lengua Wayuu, la lengua Nasa. Yo dudo eso. O sea que también podemos encontrar que las lenguas mayoritarias también están en un problema grave de extinción de esas lenguas, ¿sí? Uno dice, pero ¿por qué está ocurriendo eso? Nosotros tenemos la culpa, los pueblos indígenas, ¿sí? Es que toda la vida, ¿sí? Mira la lengua zenú, que no existe la lengua zenú. Perdieron la lengua zenú. ¿Por qué perdieron? Porque todo el tiempo, mira, en 1821 hubo una ley de la República que dijo hay que extinguir los resguardos indígenas, hay que acabar con los cabildos. En 1835 volvió a salir una ley de la República para acabar con los pueblos indígenas. En 1850 hubo otra ley donde se acabaron resguardos enteros, cabildos enteros, donde hubo mayor campesinización en este país. O sea, ser indígena era una vergüenza. O sea, nadie quería ser indígena. Decía, yo prefiero ser campesino. Así le ocurrió al pueblo zenú. Llegamos a 1890, donde el gobierno nacional le entrega la potestad a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para acabar con los indígenas. Y la Iglesia Católica digo, yo soy muy experto para acabar con los pueblos indígenas. ¿En qué? Yo tengo 3 estrategias: la evangelización, la castellanización y la civilización. O sea que lo vio muy claro la Iglesia Católica, que acabar con las lenguas indígenas era la mejor forma de acabar con los pueblos indígenas. O sea, en conclusión, quiero decir, es de que todavía hoy en el siglo XXI, con la Constitución del 91 que habla de los derechos de los pueblos, todavía hoy no se ha hecho una política del Estado para la protección de las lenguas indígenas. En ese sentido, nosotros los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas, estamos haciendo todo un esfuerzo a nuestra manera en la protección de las lenguas indígenas. Y mira, no para irnos muy lejos, la Corte Constitucional hace más de 6 años le dijo al Estado colombiano que los pueblos estaban muriendo. Hay que hacer algo por estos pueblos. ¿Y usted cree que el gobierno hasta ahora lo ha hecho? No lo ha hecho. Entonces se habla del auto 004, es de la Corte Constitucional, que le dice al Estado colombiano, pilas, si no se hace un esfuerzo en crear la política del Estado en la protección de los pueblos indígenas, estas lenguas se van a morir. Le digo la Corte Constitucional al Estado colombiano, y ningún presidente le ha hecho caso. Todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en esta universidad, ¿sí?, con la pedagogía de la Madre Tierra, ha sido todo un esfuerzo de nosotros los pueblos indígenas. Ahora que hemos encontrado un aliado muy importante, que es la Universidad de Antioquia, que juntos estamos haciendo un programa, pero que el Estado no nos financia a nosotros, ¿sí? O sea, la financiación sale de la Universidad de Antioquia, pero también sale con los esfuerzos que hacemos pidiendo recursos a nivel internacional. Juntos estamos tejiendo ese esfuerzo de que la tierra, como ente importante, como pedagogo que nos enseña todo el tiempo, estamos haciendo un esfuerzo grande de poder cambiar todo un sistema educativo que parte de la Madre Tierra, la educación.